Aquí estamos de regreso, lo decimos desde ya varias semanas. Esta es nuestra sección favorita, por lo menos de Sofi y mía, pero estamos seguros que también seguramente usted se suma a este espíritu de gratitud por tenerla. Es el ADN de los libros. Sofía López Mendoza, quien es directora de Círculo Editorial Azteca, nos acompaña y nos trae una gran sorpresa, una joya de la literatura universal. Primero norteamericana, hablamos de Fahrenheit 451, desde luego, de Ray Bradbury. Sofi, qué gusto recibirte. Mi querido Ale, pues mira, yo feliz de traerte esta joya. Sabes que yo revisé este libro en la secundaria y fue para mí un placer recuperarlo y darme cuenta de lo actual que es. Sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Bueno, pues ¿de qué va? Te cuento primero de Bradbury. Fíjate que él es una persona que crece con grandes carencias y más bien se forma como escritor de manera autodidacta. Él en las bibliotecas públicas donde va y lee a los clásicos, fue gran admirador de Edgar Allan Poe o del escritor autor de Tarzán, y así empieza su amor a la literatura, pero él continúa su formación porque ama las letras y encuentra en ellas una forma de libertad, porque acuérdate que él nace en el 20, sí. A él le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, pero también le toca vivir este concepto de la nueva tecnología y las nuevas formas de industrialización y todo un concepto futurista de a dónde iba el mundo, ¿no? Y entonces él lo plasma en sus libros. Fíjate que su primera obra de renombre es Crónicas Marcianas, ¿no? Donde son diferentes cuentos que se entrelazan y es una crítica fuerte a la humanidad, de cómo somos muy destructivos, ya sea de este planeta o de otros, ¿no? Como humanidad, ¿no? Que lo seguimos siendo, ahí está la actualidad. Exacto, que lo seguimos siendo. Después viene otra obra y después viene este gran éxito que es Fahrenheit 451, porque él empieza con una frase durísima que dice, es la temperatura a la que se quema el papel de los libros. Y entonces ya desde ahí empieza uno a sufrir y dice, ¿por qué vamos a estar quemando los libros o por qué lo mencionas? Un ¿no? sentimiento que prevalece a lo largo de toda la lectura, ¿no? De repente sí. Avanzar en las palabras, avanzar en las oraciones, avanzar en los pasajes, Sofi, se convierte como en una especie de desesperación. Así es, porque este libro trata de un momento en el futuro, que pudiera ser en cualquier momento de nuestros días, donde existe el personaje del bombero, pero donde no va a calmar el fuego, sino al contrario, ellos van y prenden el fuego. ¿A qué le prenden el fuego? A todos aquellos lugares donde existieran libros. Porque en ese momento tener un libro es una especie de delito, ¿no? Es una especie de delito, porque era una sociedad que quería ser feliz. Y entonces, como los libros nos hacen pensar y nos hacen reflexionar, nos hacen criticar nuestra realidad, pues resulta que es el enemigo público número uno. Y este hombre, el personaje del libro, que se llama Montag, que quiere decir lunes en alemán, que también trae toda su jiribilla, es donde haya libro tiene que estar el bombero quemando ese libro y todo lo que lo rodee. Y entonces, imagínate, a todos los amantes de los libros, la pura imagen nos duele muchísimo porque recordamos hechos históricos que, por ejemplo, ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Que es un texto publicado después, ¿no? Exacto. Hay un fundamento. Donde lo que se estaban quemando y queriendo destruir son las ideas. Y todo aquello que sea diferente y todo aquello que sea diverso y que lo personifican los libros. Entonces empieza con una trama quizás muy sencilla, donde él es un bombero, él pensaba que feliz, hasta que conoce una chiquita de 17 años y se acompañan durante un rato camino al trabajo, ella se supone que camino a la escuela o a vagar, y esta niña es feliz viendo la luna, abrazando los árboles, admirando las flores, y él no la entiende porque él vive en otra realidad de felicidad. Y ella de repente lo cuestiona y le dice, ¿y tú eres feliz? Y entonces ahí se empieza a desatar toda la trama del libro, porque él empieza a entender que no es feliz. Y entonces hay un gran momento en la novela donde a él le toca ir a quemar una casa donde había libros y no puede con la tentación, agarra un libro y se lo guarda. Y entonces cuando él empieza a hojear ese libro, entiende lo que puede guardar, ¿no? Un instrumento de libertad como este, y entonces se le empieza a conmocionar todo lo que él consideraba que era un mundo feliz, un mundo correcto, y se empieza a criticar a sí mismo de yo ya no puedo seguir haciendo esto.
yo ya no puedo seguir yendo en busca de los libros y quemarlos, ¿no? Y entonces es un libro que está dividido en 3 partes. Esta podría ser como la primera, donde él se empieza a autocuestionar, después donde encuentra a un antiguo profesor de literatura, y en un tercer momento catastrófico donde ya estalló hasta la bomba y solamente quedan a estas personas libres que se aprendieron los libros de memoria para no perder el conocimiento y la sabiduría de la humanidad. Claro, aniquilar eso es imposible, porque el conocimiento, la sabiduría, la cultura son joyas que siempre nos acompañarán. Así es, y donde ves este amor de algunos seres humanos de prevalecer este conocimiento, este criterio, este instrumento de libertad, y que nos lleva a reflexionar muchísimo, porque por ejemplo hay un momento en la historia donde la esposa, que ya está medio perdida, ya se había tomado unas pastillas para suicidarse, de repente se despierta y dice: necesito otra pared para poner aquí otra televisión. Y el otro dice: oye, pero no, acabamos de comprar una pared para poner una televisión, ¿por qué una tercera? Porque la mujer está embuida en la tecnología. Y fíjate que Bradbury era critiquísimo de la tecnología. Él hasta los últimos años de su vida no quería que hubiera cuestiones de él a nivel electrónico, sus libros no los quería en electrónico, porque él sabía que podía haber una disasociación muy importante entre la humanidad y el tener a seres de cartón si nos dejábamos comer por la tecnología. Entonces es un libro de una tarde que nos lleva a profundas reflexiones desde la página 1, desde Totalmente de acuerdo. A 451 grados es cuando la temperatura, ¿no? Para quemar un libro. Y entonces para todos los amantes de ellos, pues ya desde la página 1 ya uno está un poco nervioso. Queremos defender, pero ¿por qué los vamos a quemar? Te voy a compartir, los periodistas no deberíamos personificar. La primera lectura, muy parecido a ti, lo hice en la escuela, lo hice en inglés por ser un texto en el que me acercaría a las letras norteamericanas. En una segunda lectura fue en la universidad, estudiando comunicación, para entender este fenómeno de la teoría de masas. Así es. Y ahora esta tercera relectura contigo fue más por placer. Y en las 3 encontramos un valor de este texto. Es una pieza fenomenalmente escrita, es una pieza crítica, reflexiva, muy inteligente, y es una gran obra de la literatura que se disfruta independientemente de los ojos con los que la queramos mirar. Y que se nota completamente actual y nos lleva a todos a la pregunta de: ¿somos felices? ¿Vale? ¿Somos felices? Híjole, pues entonces ahí viene la conmoción interna de entender si lo somos o no, o creemos que lo somos. Es que eso es la ignorancia es temeraria. Vamos por el mundo pensando que somos felices con X o con Y. Cuando nos damos cuenta, estamos literalmente ensimismados, metidos en algo que ni siquiera nosotros, advertimos. Hoy la reflexión quizás hace unos instantes o hace unos años era por los medios masivos de comunicación. Hoy son las redes sociales, Sofi. Así es, pero al final sigue siendo esta actualidad del libro, ¿no? El perdernos en la tecnología y pues no entender en dónde estamos, ¿no? Ahora, el valor que uno le encuentra a la literatura es doblemente, ¿no? Es de estas lecturas que nos enseñan a querer a los libros, pues a alimentar esa cultura. Sí, hay un momento precioso, cuando, no es tan precioso, cuando él llega como bombero para quemar una casa que está llena de libros. Y una señora amante de su biblioteca dice: pues yo me muero con ella. Y entonces él se conmueve y dice: tiene que ser muy valioso este instrumento para que alguien decida morir por ellos. Entonces, pues bueno, ese momento a mí casi lloré. Yo decía, ¿hasta qué punto estaríamos nosotros también dispuestos a defender nuestras creencias, nuestras libertades y todo aquello que puede estar guardado en un libro, mi querido Alejandro? Pues muchísimas gracias por traernos este texto, un clásico. Han pasado... es una conmemoración. Tú nos traes a propósito de... Sí, el libro tiene casi 66 años de publicado y es completamente actual. Y estamos conmemorando la partida de Bradbury que nos dejó hace unos 7 años. Exactamente. Ahí en un 5 de junio, pues ahí está esta semana. Un pretexto para reencontrarnos con este libro, con Crónicas Marcianas. A mí esos dos me han provocado un gran ejercicio de reflexión. Es decir, son libros que uno lee en unas horas, en una tarde, pero lo dejan pensando a uno toda la semana, ¿no? Y quizás con George Orwell, estos dos autores son los grandes exponentes de las novelas distópicas, ¿no? Que, así es. Bueno, ahí está. Donde él tiene uno del
de ellos, ¿no? Exacto, ni más ni menos. Pues Así es. muchísimas Muchas gracias, Sofi. Alejandro, y vamos todos a leer. Ahí